Está con nosotros una amiga de la casa que hace mucho que no la vemos, la politóloga Vilma Carlino. Muy buenas noches, Buenas noches. un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por Estamos venir. En casa nueva. Hermoso, lindo, muy lindo el estudio, así que y muy cómodo también, ¿no? Sí. La confusión sigue igual. Tenemos una confusión política. Bueno, eso no importa, cuando nos reunamos siempre vamos a tener tela para analizar. Trajimos para que nos ayudes a entender un poco lo que está pasando. Bueno, intentaremos. ¿Cómo estarás al tanto? En estos días se publicó una encuesta de Suban Córdoba, habla de 53%, 53,6% de imagen negativa del presidente Milei. Por primera vez que llega a ese nivel, debes tener números más propios. ¿Cómo analizás esta cuestión? No nacionales como los colegas, claro. Y que siempre esas series que van publicando nos permiten también ir viendo ese pulso, ¿no? De cuándo son esos momentos en los cuales la opinión pública deja de apoyar o deja de generar esos apoyos. Y en este caso es la primera vez, como señalaban ellos, en esta encuesta, y también hay otros colegas que también están haciendo mediciones, en el cual aparece este rechazo superando, ¿no?, ese techo del 50%. Un rechazo a la gestión de Milei, que también de alguna manera se especulaba, ¿no? Cuánto tiempo podía llegar a durar si la economía no mejora la aprobación. Y además la cuestión es la economía en general, no es solamente el manejo de la inflación, en lo cual hay un reconocimiento, digamos, a la gestión, pero tiene que ver con que toda la economía arranque, y es una mirada mucho más global acerca de la demanda hacia lo económico. Una vez resuelta la inflación, bueno, la economía se tiene que activar, y eso también es parte de la aprobación o desaprobación, o los apoyos o los rechazos que puede generar un gobierno nacional como este. Sí. Es la primera vez, como decíamos, y estamos en instancias, en la recta final de la configuración de la oferta electoral de cara a octubre. Entonces eso también es un punto importante para tener en cuenta, sobre todo porque es un tiempo de definiciones, y es un momento, digamos, clave para las valoraciones o las preferencias o la conformación de las preferencias de parte del electorado. Y lo que va a ser el próximo Congreso, los últimos 2 años de mandato. Y la configuración de lo que puede llegar a ser ese próximo Congreso en términos de esa mayoría que necesita, digamos, este gobierno nacional para continuar con todas esta impronta que le está dando a esta gestión, ¿no? Que no necesitó en el primer periodo, en los primeros 2 años, porque los gobernadores, los senadores, los diputados aprobaron todo lo que pidió. Exactamente, fue el primer caso de un presidente que llega, digamos, a través de una instancia de balotaje, que también hay que recordarlo, digamos, fue una mayoría forzada por el propio mecanismo de selección de mayoría especial que establece nuestra Constitución. Entonces, al haber llegado con ese balotaje, como en la general, digamos, no había tenido esa 30 puntos tuvo en la general. Esa aprobación necesaria, la configuración del Congreso no tenía ese reflejo, ¿no?, de esa aprobación. Por lo tanto, requirió esa necesidad, digamos, de acuerdos con los gobernadores para esos apoyos en sus momentos de esa gran reforma que llevó adelante, o que intentó al principio y que luego la fue morigerando con otras propuestas. Eso es lo que está tratando de resolver en esta nueva elección, ¿no? Esta no necesidad de depender de los gobernadores, construir ese poder territorial propio, que es lo que estamos viendo en los distintos distritos, cómo la Libertad Avanza comienza a generar esa propia fuerza en cada uno de los distritos para tener también esa base de apoyo, aunque no sea mayoritaria, pero un piso que le permita esta conformación o esta reconfiguración del Congreso, que es lo que está buscando, ¿no? Hay una cuestión, lo ideal y lo real. La realidad es que estamos ante un presidente que es por naturaleza irracional, que genera enemigos a veces sin necesidad. Sí. Ahora le llegó el turno a los gobernadores. Él va a hablar con la sociedad rural y le dice que él se encarga de la macroeconomía, que él está para esas cosas,
Y la cuestión es que es un gobierno de financistas y no de economistas. Y en todo eso, hoy me charlé con un agente de bolsa y me dijo que la expectativa es que Milei gane para que las acciones suban. Le digo, pero ese es el mercado financiero. Pero la economía va por otro lado. La realidad de la gente va por otro lado. Ellos están convencidos que pueden vender una realidad por medio de las redes sociales y a su vez se pelea con el principal operador de las redes sociales, se pelea. Digamos que lo saca del juego por su hermana, a Santiago Caputo y todos los trolls y todos los, para mí, dementes que siguen esta idea. ¿Cómo crees que puede llegar esto políticamente para el electorado? Porque nosotros por ahí, porque entendemos la cosa desde adentro, por fuera. Sin lugar a dudas que son todas decisiones como cortoplacistas, ¿no? En términos de esta construcción del poder muy basada, como bien lo mencionabas, en términos de redes sociales. Ese ha sido el fuerte, digamos, sí, del presidente. Toda su estrategia electoral se basó en eso, digamos, en una fuerte estrategia basada en redes sociales, es ahí, y también alimentada por la televisión, ¿no? Sí, ha tenido como ese mix de potenciarse a través de las redes sociales al momento de su llegada y en todo esto, en todo lo que ha sido su comunicación de gestión también. Ahora, todo lo que tiene que ver con la mirada sobre cuál es la idea o la intencionalidad de este gobierno es cortoplacista y tiene que ver con esta cuestión de cómo llegar a las elecciones y cómo conseguir este piso de adhesiones necesarias sin, te diría, la búsqueda de mayorías, porque esto hoy, más que pensar en el oficialismo, pensemos también en cómo se configura toda la oferta electoral. Y está bastante dividido en términos de una campaña legislativa en la que también tienden a dividirse, digamos, las opciones que elige la ciudadanía y una necesidad también de la oposición de configurar una oposición fuerte, ¿no?, frente a esta cuestión de un oficialismo que en esa debilidad mantiene todavía ese poder necesario para continuar. Ahora, para responder específicamente a tu pregunta sobre a qué está apuntando en términos de la economía real y la economía financiera, hemos tenido suficientes casos en la historia argentina que nos han demostrado que cuando se apuntala únicamente el sector financiero, la economía real termina respondiendo, y eso en términos de opinión pública también se valora y se termina apoyando o restando el apoyo, ¿no? Sí. Milva, recién hablábamos de la caída de la imagen del presidente a nivel nacional. ¿Qué números tenés de emisiones? ¿Cómo lo evalúa la gente? Mira, en términos generales nosotros veníamos viendo una aprobación que se mantuvo desde cuando asumió hasta, te diría, entrado este año se mantuvo. Había un nivel de aprobación importante, pero también había un nivel de aprobación importante del gobierno local, o sea, el gobierno provincial. Uno podía observar como en forma paralela esas dos aprobaciones bastante similares. En términos generales, te diría que este último tiempo empieza a ver un poco lo que se ve reflejado a nivel nacional, pero no con el impacto que quizás lo reflejan nuestros colegas, pero sí hay una foto de una aprobación que empieza como a verse mermada, ¿no? Hay que ver también esto cómo se sostiene, lo que siempre decimos cuando hacemos mediciones en opinión pública, a veces puede bajar pero después vuelve a subir. Estamos en un momento en el que se está definiendo la oferta electoral, eso también termina como de cohesionar o disgregar esos apoyos, así que también es un momento en el que la política comienza como a ofrecer esas opciones frente a la ciudadanía. Una ciudadanía apática, eso tenemos que mencionarlo, o sea, no solamente en Misiones, en todas las provincias hemos visto, excepto Formosa, han tenido en todos los lugares una muy baja participación electoral, que también es un síntoma de una importante porción de la población que no está viendo en los
en las opciones de gobierno ni en la oferta electoral alternativas para movilizar su participación y expresar ni siquiera su disconformidad, ¿no? Porque directamente, fíjense que si uno analiza el voto en blanco, prácticamente no existió un voto en blanco. Realmente es una ciudadanía que decide directamente no ir a votar, no participar del proceso eleccionario. Con lo cual es un dato que a mí me parece que es sumamente significativo para el sistema político en general y para la dirigencia política en particular. Y hablando de la dirigencia política en particular, Misiones adelanta, saca el candidato, que es Oscar Herrera, un buen candidato, el mejor que tienen, el mejor que miden. Muy buena imagen, muy buena personal. Imagen, pero pone como en el furgón de cola personajes, con todo el respeto que se merece, que teóricamente son libertarios, fueron libertarios, soñaron libertarios, tuvieron un primo libertario. Todavía no está el cierre de lista. Exacto, hay tiempo todavía. Entonces, vos creés, pero esto no pasa acá. También pasa en Chubut, también pasa en La Pampa. Ya Córdoba, que tiene más canchas, ya se los sacaron de encima, ya los tiraron al lado San Roque. ¿Crees que va a haber modificaciones? O no, eso ya es una... Puede llegar a haber modificaciones porque si vos ves que un gobierno, que la gente siente que cada vez, porque de acá a octubre en la Argentina es un montón. Sí. Acá a octubre, y el cierre de listas es en septiembre. Sí. En septiembre. Sí. Puede tratar de hacer una modificación porque todo lo que vuela, como alguna vez, o lo que olía kirchnerismo, la gente era reacia. Puede ser que la cuestión económica lleve a repensar el furgón de cola o el collar de melones que le metieron a Oscar Herrera con esos candidatos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la conducta previa que ha tenido el oficialismo provincial, nunca ha habido un cambio de figuras una vez anunciado la lista o las fórmulas. En realidad nunca puede cambiar el discurso, pero no los nombres. Exacto, puede acomodarse. A todo, ¿viste? Puede acomodarse. Ahora, si te pones a pensar estratégicamente, el electorado que acompaña la renovación, como mencionábamos recién, también acompaña a Milei a nivel nacional. Por lo tanto, esta estrategia de blend tiene un asidero en compartir un electorado, básicamente que apoya lo local, pero que también mira a lo nacional en general con aprobación. Mafalda decía que el Alcurnia a veces sonaba rancio. Ahora te lo pongo en otro contexto. Es un escenario en que se ponen en juego 3 bancas de diputados nacionales en Misiones. Sí. Con una oferta bastante dividida, como ya hemos visto, una fragmentación alta, es muy probable que esté también dividida esa decisión del electorado. Sí. O sea, vos mencionabas furgón de cola, pero bueno, en definitiva, tengamos en cuenta también que hay un cambio del instrumento de votación. Vamos a votar con la BUP. El que moja es Oscar Herrera. Es la persona que encabeza la lista en las boletas únicas. Sí. O sea, en la boleta única de papel, que es el nuevo instrumento de elección que vamos a tener para votar a los candidatos nacionales, la figura que termina pesando es la figura que encabeza las listas, porque es la figura que en definitiva va a aparecer en la foto y es la que vamos a ver para poder poner esa cruz, que vamos a tener un sistema, recordemos, nuevo, en la que todas las opciones van a estar en columnas y la categoría que se elige, en el caso de Misiones solamente diputados nacionales, va a estar en una fila. O sea, solamente se va a poder marcar un casillerito, que es la opción que vamos a elegir en octubre los misioneros. Sí. Por lo tanto, en ese sistema de votación hay suficiente evidencia empírica de provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, que tiene la boleta única pero electrónica, en los cuales se ha analizado que hay una fuerte tendencia de personalización en el instrumento. Ustedes saben que los sistemas electorales no son ingenuos, o sea, no son neutros. Va a ser candidato a senador nacional porque en ese escenario le favorece. Porque está todo partido. Él dice que en una conversación
que él no pensaba jugar, pero ante la última medición que tenía, agarró los bártulos y se fue para Salta de nuevo porque estaba... Y se lo entiende. ¿Desde qué lugar? No importa, me dice, no importa desde qué lugar. El tema son los nombres. Se acabó desde el lugar. Exacto. Desde el peronismo republicano, pegarle con la izquierda, pegarle con derecha, llamarle enchufe, llamarle lo que quiera, me digo. Sí, lo cual también es llamativo porque si uno piensa, digamos, el cambio o la modificación electoral, primero es suspender las PASO. Recordemos que el gobierno en realidad las quería derogar y se consensuó, digamos, no hubo apoyo suficiente para lograr eso, y lo que se consensuó fue una suspensión para estas elecciones y sí el cambio en el instrumento de votación. Ahora, es un cambio en el que, como señalábamos, se tiende a priorizar a las personas que encabezan, y el gobierno nacional no está teniendo figura fuerte en los distritos locales como para, digamos, lo que tiende a pesar es la marca, es el sello, y eso ya lo hemos visto en distintos distritos. No importa el candidato, acá pudo haber sido Harfield o pudo haber sido cualquier otra persona, pero digo, era el sello es lo que termina pesando. Con lo cual, si uno lo ve desde el punto de vista estratégico, dice, bueno, es un poco difícil de comprenderlo. La teoría del petrodólar que leía el peronismo en los 80, ponemos a quien ponemos, lo van a votar el sello. En ese momento. Exacto. Pero bueno, con un nuevo instrumento también, que es muy sencillo, es realmente, yo creo que va a ser un cambio muy significativo para ¿La gente lo va nosotros. A comprender, eso? Sí, es sencillo. O sea, y también lo bueno del distrito de Misiones es que solamente elegimos diputados nacionales, no tenemos diputados y senadores como tienen, pero de todas maneras es sencillo. Como todo cambio va a llevar un tiempo, de hecho la Cámara Nacional Electoral ya empezó con las capacitaciones y desde los distintos partidos también lo están haciendo, así que va a ser, a priori me arriesgaría a decir que va a ser un cambio para bien. La última pregunta que te quiero hacer de mi parte, Milva, resultado del 8 de junio, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió el resultado total? ¿Te sorprendió alguno de los frentes? Dame como tips así del resultado. En términos generales, de las mediciones que nosotros veíamos, sí teníamos este parámetro de que iba a ser baja la participación electoral, eso se preveía. Me sorprendió sí que fuera, o sea, tan baja, ¿no? Uno pensaba que sí, pero por ahí pensamos que había una activación cívica 60 puntos. Un poquito más, pero no estaba dentro. O sea, estaba dentro de nuestros márgenes de error que estábamos manejando. En términos generales, sí nos sorprendió el resultado electoral de Amarilla. Sí, creo que te diría fue la mayor sorpresa en términos de resultado. No porque no estuviera en el radar, sino porque el resultado fue más alto de lo que se fue más alto de lo que se preveía, pero también había un voto silencioso de Amarilla, ¿no? Había muchas personas que inclusive hasta una semana antes del proceso de las elecciones no sabían a quién votar, pero en realidad quizás ya tenían esa opción, pero no querían decirlo, o no sé, hubo ahí un tema más silencioso. Bueno, acá nos ha contado David Curale que repartían boletas en la legislatura, en lugares insólitos, que los mismos empleados repartían boletas de Amarilla. Bueno, había un apoyo muy marcado de todo de todo el sector del empleado público, ¿no? Había sindical, ¿no? Había como simbólicamente era el candidato que representaba la lucha por el salario y la lucha por realizar, digamos, una de las protestas más fuertes que ha tenido el gobierno provincial en términos de reivindicación salarial. Con lo cual, ahí creo que desde lo simbólico ha habido una canalización de ese descontento por la política salarial con el gobierno provincial. Eso por un lado. La Libertad Avanza nosotros la teníamos dentro de esos parámetros, con lo cual no me sorprendió. Quizás ellos en términos partidarios podrían haber esperado quizás un poco más, pero estaba dentro de lo que se preveía que podía llegar a sacar. Y después el resto
te diría otra sorpresa pudo haber sido el país. Sí. Sí, en cuanto a lo que al viejo estilo, a volver de nuevo a sus bases electorales, históricas, a esa lucha más efectiva, con un reclamo rural y con un reclamo agrario y con una base territorial histórica, la histórica del país. Con lo cual, esto de haber ido solo, creo que también fue parte de volver a esa esencia, ¿no? Y a volver a canalizar esa demanda y ese reclamo, que también fue importante. Y de nuevo, me parece que también es otro dato que hay que mencionar, es la reconfirmación del gobierno provincial. Esto, en todo este escenario de alta fragmentación de todas las opciones de la oposición, hubo un gobierno provincial que revalida, digamos, reconfirma con menor caudal electoral, sin lugar a dudas, como en todos lados, como ha sucedido en todos los distritos. La irrupción de la Libertad Avanza rompió esas hegemonías por ahí en que Cava ganó. Que en estaban Cava perdió el gobierno. Exacto. En el único lugar en el que no revalidó fue en Cava, ¿no? Pero en todos los otros distritos, si uno pone como la historia de todas las elecciones hasta ahora, de las que se han desacoplado de la elección nacional, en todas han reconfirmado los oficialismos provinciales con menor caudal, pero excepto Cava, digamos, en todas hubo una reconfirmación. Así que es un dato también frente a estos escenarios que tienden a plantear una reconfiguración, es un dato que me parece que tenemos que destacar. Perfecto. Para terminar te voy a pedir la taza, porque así te la damos nosotros como hacemos siempre, pero nuestro productor estaba... Me alcanza la taza que le voy a regalar. Sí, pero vamos a sacarle esto, te lo voy a romper porque los regalos se rompen así. Ay, qué lindo. Por el Día del Amigo. Claro, así después te sacan la foto bien. De nuevo, sin la bolsita esta, que no. Ahí está. Muchas gracias por haber venido. Te vamos a regalar amigo. la taza. Gracias. Te sorprendiste por cara de sorpresa. Muchas gracias. Como hizo Diego Santini cuando eligió que podía ser el próximo ministro de Seguridad. Oh. Gracias, amigo. Gracias por haber venido. Gracias a usted, un placer siempre analizar y ayudarnos entre todos a tratar de comprender la complejidad de estos escenarios políticos. Viene complejo este año.